Amigos y hermanos de fe, preparaos para desvelar una verdad que ha permanecido oculta para muchos, una advertencia crucial que emana de la vida de uno de los santos más venerados de nuestra historia reciente, el Padre Pío de Pietrelcina. Su existencia fue un torbellino de milagros, estigmas y batallas espirituales. Pero dentro de su legado se esconde una lección vital, un no hacer absoluto, que podría protegeros de peligros insospechados. ¿Estáis listos para conocer por qué nunca debéis intentar esto en casa? La revelación os sorprenderá y, quizás, cambiará vuestra perspectiva sobre la espiritualidad y los caminos de la fe. Primero, haz 3 cosas sencillas y gratuitas. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para no perderte los siguientes pasos de este viaje y comenta "recibo". Declara tu fe y abre el espacio para que Dios manifieste esta promesa en tu vida. Si deseas apoyar el canal y multiplicar esta energía de prosperidad, haz clic en el botón "Gracias" debajo del video y contribuye con la cantidad que sientas en tu corazón en 2, 5 o 10, lo que te sea posible. Lo que das se multiplica. Este es el principio de la abundancia. Cuanto más das, más recibes. Si aún no eres miembro de este canal, hazte miembro hoy mismo y descubre beneficios exclusivos. Accede a contenido exclusivo disponible solo para miembros de este canal. Transmisiones en vivo exclusivas, oraciones exclusivas, sin publicidad, y participa en nuestra comunidad dedicada. Únete a nosotros y profundiza tu fe. Haz clic en "Hazte miembro" y forma parte de nuestra familia hoy mismo. La figura del Padre Pío es inmensa, un faro de la mística del siglo XX que aún hoy, décadas después de su partida, sigue atrayendo a millones de fieles y curiosos. Nacido como Francesco Forgioni, en un pequeño pueblo de Italia, desde muy joven mostró signos de una vida espiritual extraordinaria. Sus padres, campesinos humildes, notaron en él una piedad y una conexión con lo divino que trascendían lo habitual. Francesco sentía una llamada inquebrantable hacia Dios, una vocación que lo llevaría a unirse a la orden de los frailes menores capuchinos. Allí, en la austeridad del convento, su alma se preparaba para una misión que pocos podían siquiera imaginar. Desde su juventud, el futuro Padre Pío experimentó visiones, locuciones y éxtasis que lo sumían en profundas experiencias místicas. No eran fenómenos buscados o provocados por él, simplemente ocurrían, manifestaciones de una gracia divina que lo desbordaba. Estas experiencias, aunque sublimes, a menudo venían acompañadas de un sufrimiento físico y espiritual intenso, presagiando lo que sería el sello distintivo de su vida, la participación en la pasión de Cristo. Su camino no fue fácil, sino uno de constante purificación y entrega total a la voluntad de Dios, incluso cuando esta voluntad implicaba un dolor insoportable. El acontecimiento que lo catapultaría a la fama mundial y que sería la fuente de gran parte de su sufrimiento fue la aparición de los estigmas. En septiembre de 1918, mientras oraba ante un crucifijo en el convento de San Giovanni Rotondo, el Padre Pío recibió en su cuerpo las heridas de Cristo en las manos, los pies y el costado. Estas llagas eran visibles, sangrantes y dolorosas, una manifestación física de su unión con la pasión de Jesús. No era un fenómeno simulado ni psicológico, sino una realidad palpable que fue examinada por médicos, teólogos y autoridades eclesiásticas, quienes a menudo quedaban perplejos ante lo inexplicable de su origen y persistencia. La aparición de los estigmas generó una mezcla de asombro y escepticismo. Médicos de renombre, tanto creyentes como agnósticos, lo examinaron, pero no encontraron explicación natural para las heridas que, a diferencia de cualquier otra herida, no se infectaban ni cicatrizaban completamente y desprendían un aroma floral inexplicable. La Iglesia, con su prudencia habitual, inició una investigación exhaustiva, manteniendo al Padre Pío bajo observación y, en ocasiones, imponiéndole restricciones para evitar la histeria colectiva o el culto no autorizado. Fue un período de gran prueba para él, de obediencia y paciencia,
ante la incomprensión. Más allá de los estigmas, la vida del Padre Pío estuvo marcada por una serie de carismas sobrenaturales que confirmaban su santidad. Se le atribuyó el don de la bilocación, siendo visto en 2 lugares al mismo tiempo, a menudo prestando ayuda a personas en peligro o en necesidad espiritual. Hay relatos de soldados en el frente de batalla o marineros en alta mar que afirmaban haber recibido su consuelo y guía, mientras él permanecía físicamente en su celda en San Giovanni Rotondo. Estas historias, recopiladas por miles de testigos, son un testimonio del poder de Dios, obrando a través de su siervo. Otro de sus dones más asombrosos fue la capacidad de leer las almas. Durante el sacramento de la confesión, el Padre Pío a menudo revelaba a los penitentes pecados que habían olvidado o incluso ocultado, instándolos a una contrición sincera. Esta profunda penetración en el corazón humano transformaba vidas, llevando a muchos a una conversión radical y a una fe más profunda. Personas de todas partes de España, de Madrid, Valencia, Sevilla, viajaban a San Giovanni Rotondo buscando su guía espiritual y el perdón de Dios a través de sus manos. Además, se le conocía por su don de sanación. Innumerables personas afirmaron haber sido curadas de enfermedades incurables tras su oración o intercesión. No era un curandero en el sentido mundano, sino un canal a través del cual la gracia divina actuaba, siempre bajo la más estricta obediencia a la Iglesia y con una humildad profunda. Él siempre atribuía los milagros a Dios, nunca a sí mismo, recordándonos que somos meros instrumentos en las manos del Creador. Pero la vida del Padre Pío no fue solo de dones y milagros, fue también una constante batalla contra las fuerzas del mal. Él mismo describió en sus cartas y conversaciones sus intensos combates con el demonio, que lo atacaba física y espiritualmente. Estas agresiones eran tan reales que a menudo dejaban marcas en su cuerpo y lo sumían en un agotamiento extremo. El maligno intentaba tentarlo, desanimarlo y alejarlo de su misión. Pero el Padre Pío, armado con la oración, la penitencia y la fe inquebrantable, siempre salía victorioso, aunque magullado. Estos combates espirituales son una parte esencial de la verdad oculta que hoy queremos desvelar. El Padre Pío no buscó estos enfrentamientos, le fueron impuestos como parte de su participación en la pasión de Cristo y su lucha por las almas. Él no se jactaba de ellos, sino que los sufría en silencio, ofreciéndolos a Dios por la salvación del mundo. Esta distinción es fundamental para comprender por qué nunca debéis hacer esto en casa. Y ahora, llegamos al corazón de nuestra advertencia, a la verdad que se esconde detrás de la vida mística del Padre Pío y que es crucial para vuestra propia seguridad espiritual. Esto que nunca debéis hacer en casa es intentar provocar o imitar los fenómenos místicos y sobrenaturales que el Padre Pío experimentó, o buscar activamente el contacto con entidades espirituales fuera de los cauces establecidos por la Iglesia Católica. Me refiero a la peligrosa práctica de buscar estigmas, visiones, revelaciones privadas, bilocación, o incluso intentar comunicarse con santos o ángeles por cuenta propia, sin la guía de un director espiritual experimentado y sin la humildad y obediencia que caracterizaron al santo de Pietrelcina. Pensad en Javier, un joven de Toledo, apasionado por la vida de los santos y fascinado por los milagros del Padre Pío, inspirado por lecturas y videos. Javier comenzó a creer que él también podría ser un canal para lo divino, que con suficiente fe y técnicas espirituales podría manifestar dones similares. Empezó a buscar éxtasis a través de largas meditaciones no guiadas, a ayunar de forma extrema y a orar con la intención de abrirse a visiones o sanaciones. Su intención era buena, quería servir a Dios, pero su método era imprudente y peligroso, completamente desprovisto de la humildad y el discernimiento necesarios. Lo que Javier no comprendía es que los dones del Espíritu Santo no son logros personales ni el resultado de una técnica mística, son gracias divinas otorgadas por Dios a quien Él elige.
en el momento y la forma que Él decide, siempre para el bien de la Iglesia y del prójimo, no para la gloria personal. El Padre Pío nunca buscó los estigmas, los recibió como un don y un sufrimiento. Nunca buscó bilocarse, simplemente ocurría por la voluntad de Dios. En su vida fue una constante entrega y obediencia, no una búsqueda de sensaciones sobrenaturales. Al intentar forzar estas experiencias, Javier comenzó a experimentar fenómenos que no eran de origen divino. Empezó a escuchar voces que le daban mensajes, a tener visiones que lo confundían y lo llenaban de orgullo espiritual. Creyó que estaba en contacto directo con el Padre Pío, pero los mensajes que recibía eran contradictorios. A veces lo incitaban a la desobediencia y a alejarse de su párroco. Su salud mental y espiritual se deterioró rápidamente, sumiéndolo en una profunda ansiedad y confusión. Este es el peligro de esto: abrir puertas sin discernimiento, sin protección, sin la guía de la Iglesia. Otro ejemplo lo encontramos en Lucía, una mujer de Valencia que, tras una serie de dificultades personales, se aferró a la idea de que podía canalizar mensajes del Padre Pío para encontrar soluciones a sus problemas. Comenzó a practicar la escritura automática y a intentar sintonizar con el Espíritu del Santo, creyendo que así recibiría orientación directa. En su desesperación, Lucía se expuso a influencias espirituales desconocidas, que pronto comenzaron a manifestarse de formas inquietantes. Pequeños objetos se movían en su casa. Sentía presencias extrañas y una opresión constante. Lo que Lucía experimentó no era la dulce presencia de un santo, sino la intrusión de entidades que se hacían pasar por seres de luz para engañarla y manipularla. La búsqueda de atajos espirituales, de contacto directo, sin la mediación de la oración humilde y la vida sacramental, puede llevar a estas situaciones extremadamente peligrosas. El Padre Pío, en sus combates, nos mostró que el mundo espiritual no es un juego, que existen fuerzas malignas activas que buscan la perdición de las almas. Intentar forzar la comunicación con los difuntos o con entidades espirituales sin la debida autoridad y protección eclesiástica es una puerta abierta al engaño y al mal. El Padre Pío sufrió ataques demoníacos reales y violentos. Él no los buscó, sino que los enfrentó con la fuerza de la fe y la gracia de Dios. Intentar jugar con el mundo espiritual, ya sea a través de la Ouija, sesiones espiritistas o cualquier otra forma de invocación, es una imprudencia que puede tener consecuencias devastadoras. En España, la curiosidad por lo oculto a veces lleva a personas a experimentar con estas prácticas, sin comprender los riesgos inherentes. La vida del Padre Pío es una advertencia clara: en el mundo espiritual es real y requiere respeto, discernimiento y la protección de la fe auténtica. La verdadera mística, la que vivió el Padre Pío, es un camino de humildad, obediencia y sufrimiento ofrecido a Dios. No es una búsqueda de fenómenos espectaculares para la propia gratificación o para impresionar a otros. Los dones del Padre Pío eran para el servicio de Dios y la salvación de las almas, no para su propio engrandecimiento. Él siempre fue un instrumento dócil en las manos de Dios, nunca un buscador de poder o protagonismo. Su vida nos enseña que la grandeza espiritual reside en la pequeñez, en la entrega total y en la confianza absoluta en la providencia divina. Entonces, ¿cuál es la alternativa segura y auténtica? La respuesta es la vida de fe dentro de la Iglesia, a través de los sacramentos, la oración, la lectura de la palabra de Dios y la dirección espiritual. Es en la Eucaristía, en la confesión, en la oración del rosario y en la caridad hacia el prójimo donde encontramos la verdadera conexión con lo divino. No necesitamos buscar fenómenos extraordinarios para experimentar la presencia de Dios. Él está presente en lo ordinario, en lo sencillo, en el amor que compartimos y en la fe que profesamos. El Padre Pío mismo fue un confesor incansable, un director espiritual exigente y un promotor de la adoración eucarística.
Él no animaba a sus fieles a buscar experiencias místicas fuera de los canales de la gracia, sino a vivir una vida cristiana profunda y coherente. Su mensaje era de conversión, de penitencia y de amor a la Eucaristía. Él entendía que la verdadera santidad se construye día a día en la fidelidad a los mandamientos y en la entrega a la voluntad de Dios, no en la búsqueda de lo espectacular. Recordemos la historia de Paula, una joven de Madrid, que, tras escuchar testimonios sobre las curaciones del Padre Pío, decidió que quería tener el don de sanación. Empezó a imponer las manos a sus amigos y familiares, a veces con resultados placebo, otras veces sin ningún efecto, pero siempre con una convicción creciente de que poseía un poder especial. Su orgullo creció y empezó a desestimar la medicina convencional y los consejos de su párroco. Se alejó de la comunidad eclesial, convencida de que su conexión directa con Dios era superior a la de cualquier sacerdote. La arrogancia espiritual, la creencia de que uno tiene una línea directa y exclusiva con lo divino, es una de las trampas más peligrosas. El Padre Pío fue un modelo de humildad. A pesar de los milagros que Dios obraba a través de él, siempre se consideró un simple fraile, indigno de tales gracias. Él sufrió por los estigmas, no se regocijó en ellos como un signo de poder personal. Su obediencia a sus superiores, incluso cuando los sometían a pruebas difíciles, fue ejemplar. Esta humildad y obediencia son el antídoto contra el orgullo espiritual que puede surgir al buscar esto. El camino de la santidad no es un atajo, sino un peregrinaje constante, a menudo cuesta arriba, lleno de desafíos y purificaciones. Los santos, como el Padre Pío, no son figuras a imitar en sus fenómenos extraordinarios, sino en su amor a Dios, su obediencia a la Iglesia, su humildad y su caridad. Debemos inspirarnos en su entrega total, no en intentar replicar experiencias que están fuera de nuestro control y que, si no son auténticamente divinas, pueden abrir puertas a influencias perjudiciales. La Iglesia, con su sabiduría milenaria, siempre ha aconsejado prudencia extrema en el discernimiento de los fenómenos místicos. No todo lo que brilla es oro, y no toda experiencia extraordinaria proviene de Dios. El maligno es un maestro del engaño, capaz de imitar la luz para confundir y desviar a las almas. Por eso, la guía de un director espiritual sabio, la vida sacramental y la comunión con la Iglesia son esenciales para navegar el complejo mundo de la espiritualidad. El Padre Pío fue un hombre de oración incesante. Pasaba horas ante el Santísimo Sacramento, intercediendo por el mundo entero. Su fuerza no venía de sus dones, sino de su profunda unión con Cristo a través de la oración. Él nos enseñó que la oración es el aliento del alma, la vía principal para conectar con Dios. Y esa oración debe ser humilde, confiada, sin exigencias, sin intentar manipular a Dios para que nos conceda fenómenos espectaculares. En el contexto de España, donde la religiosidad popular es fuerte y a veces se mezcla con creencias menos ortodoxas, esta advertencia es especialmente relevante. Es fácil caer en la tentación de buscar milagros express o soluciones mágicas a los problemas, en lugar de confiar en la providencia de Dios y trabajar nuestra fe con paciencia y perseverancia. El Padre Pío nos recuerda que la fe es un camino de cruz, de entrega y de confianza, no un espectáculo de fenómenos sobrenaturales. Su legado más grande no son sus estigmas, ni sus bilocaciones, ni sus curaciones, sino su ejemplo de vida sacerdotal santa, su amor a la Eucaristía, su celo por las almas en el confesionario y su profunda caridad. La Casa Sollievo della Sofferenza, el hospital que fundó en San Giovanni Rotondo, es un testimonio tangible de su amor por los enfermos y los pobres, una obra de caridad que sigue salvando vidas hoy en día. Esa es la verdadera manifestación del poder de Dios a través de Él, en el amor, en acción. Así que, cuando penséis en el Padre Pío, recordad su santidad, su obediencia
su sufrimiento ofrecido y su inmensa caridad. No os dejéis seducir por la idea de que podéis replicar sus dones místicos en casa, sin la guía de la Iglesia y sin la humildad que lo caracterizó. Esto es una trampa, una puerta abierta a la confusión y al engaño. La verdadera vida espiritual es un camino de amor, de servicio, de oración y de obediencia. Un camino que nos lleva a Dios de forma segura y auténtica. En este canal siempre buscaremos la verdad, la que nos edifica y nos acerca a Dios de manera segura. Queremos que vuestra fe sea sólida, no basada en supersticiones o búsquedas imprudentes. La vida del Padre Pío es un tesoro de sabiduría, una fuente de inspiración, pero también una advertencia clara sobre los peligros de una espiritualidad mal entendida o mal practicada. Manteneos firmes en la fe, en la comunidad eclesial y en la oración humilde. Que la intercesión del Padre Pío os proteja de todo mal y os guíe en el camino de la verdadera santidad. Que su ejemplo os inspire a una vida de profunda fe, amor y servicio, siempre bajo la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Nunca olvidéis la lección del Padre Pío: los dones de Dios no se buscan, se reciben con humildad y se usan para su gloria. Gracias por habernos acompañado en este viaje de descubrimiento. Si este mensaje ha resonado en vuestro corazón, compartidlo con aquellos a quienes amáis. La sabiduría y la prudencia espiritual son regalos que todos necesitamos. Hasta la próxima vez, que la paz de Dios os acompañe siempre.